Bueno, buenas noches, maestrantes. En esta oportunidad vamos a continuar con la explicación de lo que es el estándar de oro del mecanismo ABP, que tiene varios pasos, pero que nos ayuda en este sentido a identificar una problemática o un asunto desafiante, y para ello tenemos que seguir, por supuesto, un mecanismo de indagación permanente. Esta investigación nos tiene que nos tiene que permitir darnos cuenta de si es relevante o no en el contexto social o económico en el que se esté revisando el problema. Tenemos que ver también cómo involucrar a los estudiantes, forma parte del proceso con la voz y voto del estudiante. Debemos también reflexionar acerca de lo que estamos investigando. En la parte de crítica y revisión es precisamente vamos viendo los resultados de la problemática y la indagación permanente que estamos planteando con el problema, y finalmente vamos a obtener un producto público, un producto final que no es más que la solución o la respuesta a este problema. Entonces, para ir entendiendo y aplicando esta metodología, me gustaría que hagamos una lluvia de ideas y me comenten qué tipo de problemas podríamos investigar. Carlos, ¿usted qué opina? ¿Qué podríamos investigar? Respecto a mi área, que es la carrera de ingeniería comercial, yo veo que un problema sería cuáles son los elementos determinantes en la rotación de colaboradores en empresas medianas post pandemia. Bueno, parece súper interesante porque sabemos que la pandemia dejó bastantes complicaciones, ¿no? Eh, Veamos qué dice su compañero Elio. ¿Usted qué opina? Sí, dicen, podría ser si es necesario crear un nuevo régimen tributario para los microempresarios o una nueva alícuota. Ya, eso Así, también es importante, podríamos investigar porque en Bolivia hay mucho el mercado informal, ¿no? sí, correcto. Sí. Bien, yo creo que vamos por la relevancia de lo que estamos viviendo ahora en la economía de Bolivia, podríamos quedarnos con eso, ¿no? Con investigar si es necesario crear un nuevo régimen especial de tributación. ¿Cuál podría ser el objetivo general si es que nos quedamos con este problema de investigación? Elio, usted que lo planteó. Y, ya que ellos forman de un mercado informal, hacer de que ellos formen parte de lo que es el sistema tributario con una baja alícuota y así van a beneficiar al Estado, ¿no? Es como insertarlo al sistema tributario. Bien. Perfecto. Ahora, para continuar, la indagación permanente. ¿Qué significa esto? Vamos a comenzar con nuestra investigación y es precisamente para ir respondiendo a la pregunta o al planteamiento, en este caso del objetivo, ¿no? Carlos, ¿cómo considera que podríamos empezar con esta indagación? Creo que habría que ver un análisis con expertos tributarios y economistas a nivel nacional, mediante entrevistas o investigaciones elaboradas ya por profesionales del área. Perfecto. Siguiendo con los elementos, entonces es importante identificar la autenticidad. Les decía que si esta problemática es de necesidad en nuestro contexto social o en nuestro contexto económico. Entonces, la autenticidad son esos aspectos centrales de nuestro proyecto que deben estar basados principalmente en estas implicaciones. Elio, ¿cómo podríamos nosotros identificar si este problema es auténtico o si cumple con este criterio de autenticidad? Porque podemos darnos cuenta de por qué los emprendedores optan por un mercado informal debido a una carga fiscal que sufren y no pueden soportar. Es tan propio de ellos, ¿no? Es tan propio de esta investigación. Eso es lo que pienso. Buenísimo. Entonces es relevante, ¿no? Debemos ahora identificar cómo lo podemos activar a través o cómo podemos involucrar al estudiante cuando estemos en este proceso de investigación.
¿Qué opina Carlos? ¿Cómo los podríamos involucrar? Realizando foros o debates donde se escuchen la propuesta de los estudiantes sobre el régimen actual y ver cómo este afecta a que los microemprendedores cierren su NIP. Sí es, bienísimo. Entonces, ya para seguir con los elementos, tenemos la reflexión. En la reflexión hay que contextualizar el problema, hay que explorarlo, hay que estudiar el problema. ¿Cuál de los dos me podría decir qué podríamos apuntar o identificar en reflexión? Yo le dicen, puede ser de que vamos a ver la necesidad de que estos emprendedores tengan un trato especial con respecto a la carga fiscal de acuerdo a sus ingresos que ellos reciben, ¿no? Eso vendría a ser una reflexión. O sea, tengo un ingreso y de acuerdo a eso voy a tener una carga fiscal, ¿no? O de acuerdo a mi capital que invierto también. Perfecto. Así es, entonces ya entrando a la crítica y revisión, esto no es más que empezar a cotejar todo el proceso de investigación que hemos iniciado en la indagación permanente, como estuvimos viendo que íbamos a hacer un análisis con los expertos tributarios. Carlos, ¿usted qué considera que podríamos tener como principales conclusiones o en este punto de crítica y revisión acerca de ese punto que definimos en la indagación permanente? Vamos a tener las conclusiones de los expertos sobre crear un régimen especial para los emprendedores. Tal cual, ¿no? Vamos a hacer un análisis con los expertos, nuestra revisión nos va a empezar a dar este tipo de conclusiones, pero también nos va a dar un producto final. ¿Cuál sería entonces uno de los productos finales ya de cara a dar respuesta a nuestra problemática? ¿Cómo lo podríamos exponer a nivel de producto público? ¿Podríamos confraternizarlo en el Colegio de Contadores o en el Servicio de Impuestos Nacionales? Me parece muy bien. Entonces, haciendo un resumen, hemos establecido cuál es la metodología del estándar de oro, donde hemos podido identificar una problemática, hemos hecho cómo vamos a empezar a investigar a través de la indagación permanente, si cumple con los criterios de autenticidad, cómo involucramos al estudiante a través de la voz y voto. También es importante hacer una reflexión sobre el problema de investigación. Ya entrando a la crítica y revisión, vemos cómo tenemos las primeras conclusiones y el producto final. Entonces, yo les voy a compartir un video para que también vayamos reforzando en lo aprendido, y en la próxima clase ya podemos tener también avances ya haciendo uso de la metodología que hemos visto en esta clase. Gracias a todos, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Licen, gracias. Luego, gracias.